algo muy extraño está pasando. Y cuando digo extraño, no me refiero a las anomalías científicas que hemos estado documentando durante semanas sobre el 3I Atlas. Me refiero a algo completamente diferente. Algo que involucra información clasificada, comunicaciones gubernamentales encriptadas y lo que varios informantes dentro de agencias espaciales están describiendo como un encubrimiento coordinado a nivel internacional. En las últimas 72 horas ha emergido evidencia de que no todo lo que se sabe sobre el 3I Atlas se está compartiendo con el público. Y las implicaciones de lo que podría estar siendo ocultado son absolutamente escalofriantes. Déjame empezar por el principio porque esta historia tiene capas de complejidad que necesitan ser desenredadas cuidadosamente. El 9 de diciembre de 2025, hace apenas 48 horas, un documento clasificado de la NASA fue filtrado a través de canales encriptados en Internet. El documento, que lleva la marca de clasificación de seguridad confidencial, contiene análisis técnicos detallados del 3I Atlas que no coinciden con lo que la agencia ha estado comunicando públicamente. Y las discrepancias no son menores, son fundamentales. El documento, que ha sido verificado como auténtico por expertos en seguridad de documentos gubernamentales, revela que la NASA detectó las emisiones de rayos X del 3I Atlas casi 3 semanas antes de que lo anunciaran públicamente. 3 semanas. Durante ese tiempo, según el documento, hubo múltiples reuniones clasificadas entre funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional y representantes de agencias espaciales de al menos 5 países diferentes, incluyendo Rusia, China, la Unión Europea, Japón e India. ¿Por qué reuniones clasificadas sobre un cometa? Esa es la pregunta que todos deberíamos estar haciendo. Los cometas son objetos de interés científico, no de seguridad nacional. A menos que haya algo sobre este cometa en particular que justifique ese nivel de secreto gubernamental. El documento filtrado incluye transcripciones parciales de comunicaciones internas donde científicos de la NASA expresan preocupación sobre las implicaciones de los hallazgos. En una comunicación fechada el 18 de noviembre, un científico cuyo nombre ha sido redactado escribe textualmente: los niveles de energía que estamos midiendo no son consistentes con ningún proceso natural que conozcamos. Necesitamos considerar seriamente la posibilidad de que estemos observando tecnología activa. Recomiendo elevar esto al nivel de amenaza potencial hasta que podamos descartarlo definitivamente. Tecnología activa. Amenaza potencial. Esas son las palabras exactas usadas en comunicaciones internas de la NASA casi un mes antes de que el público supiera algo sobre las anomalías del 3I Atlas. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Según el documento, esa recomendación fue aceptada. El 3I Atlas fue clasificado internamente como un objeto de interés de seguridad nacional y se activaron protocolos de respuesta a amenazas potenciales. Ahora, antes de que tu mente salte a conclusiones, déjame ser claro. Clasificar algo como amenaza potencial no significa que sea una amenaza confirmada. Es un protocolo de precaución. Es lo que haces cuando te encuentras con algo que no entiendes completamente y que teóricamente podría representar un peligro. Es ser cauteloso, no paranoico. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué exactamente sobre el 3I Atlas justificó esa clasificación? El documento proporciona algunas pistas. Contiene análisis detallados de las emisiones de rayos X que muestran algo que no se ha mencionado en ningún comunicado público. Los rayos X no son constantes, pulsan, y lo hacen con una regularidad que el documento describe como estadísticamente improbable de ser aleatoria. Los pulsos ocurren cada 16 horas, 3 minutos y 42 segundos. Ese intervalo te debería sonar familiar, porque es exactamente el mismo periodo que se ha detectado en múltiples fenómenos asociados con el cometa. Pero aquí está la parte nueva, la parte que no ha sido revelada públicamente. Cuando analizas esos pulsos de rayos X con técnicas avanzadas de procesamiento de señales, hay estructura en ellos. No es solo un aumento y disminución suave de intensidad. Hay modulaciones, variaciones pequeñas pero medibles en la forma de cada pulso.
Y según el análisis técnico en el documento, esas modulaciones tienen propiedades matemáticas que son extremadamente raras en fenómenos naturales. Específicamente, las variaciones parecen seguir lo que se llama una distribución no aleatoria. Para explicarlo en términos simples, imagina que lanzas una moneda 1000 veces. Esperas obtener aproximadamente 500 caras y 500 cruces, con una distribución aleatoria de secuencias. Pero si obtienes patrones específicos que se repiten consistentemente, patrones que estadísticamente son muy improbables, empiezas a sospechar que la moneda no está siendo lanzada aleatoriamente, que hay algún proceso deliberado controlando los resultados. Eso es lo que el análisis de la NASA sugiere sobre los pulsos de rayos X del 3I Atlas. Hay patrones que estadísticamente son tan improbables de ocurrir por casualidad que la explicación más parsimoniosa es que no son casualidad, que hay algún mecanismo estructurado, organizado, produciendo esas variaciones. ¿Tecnología? No necesariamente. Podría ser algún proceso físico natural que simplemente nunca hemos visto antes porque nunca hemos estudiado un objeto como el 3I Atlas. Pero la posibilidad de que sea tecnología, de que sea artificial, no puede ser descartada basándose puramente en los datos. Y eso es lo que aparentemente activó los protocolos de seguridad. Pero la historia se vuelve aún más complicada, porque el documento de la NASA es solo la primera pieza de evidencia que ha surgido. El 10 de diciembre, ayer, un segundo documento fue filtrado. Este proviene de la Agencia Espacial Europea y está clasificado como restringido, el equivalente europeo de confidencial, y revela algo completamente diferente pero igualmente inquietante. La ESA ha estado monitoreando comunicaciones de radio desde el 3I Atlas, no emisiones naturales de radio como las que muchos objetos astronómicos producen. Estoy hablando de señales específicas en frecuencias que normalmente están reservadas para comunicaciones humanas. El documento describe la detección de transmisiones en la banda UHF, específicamente alrededor de 430 MHz, una frecuencia comúnmente usada para comunicaciones satelitales y de radioaficionados. Las transmisiones son débiles y esporádicas. No ocurren constantemente. Aparecen en ráfagas cortas que duran entre 5 y 15 segundos y ocurren aproximadamente cada 6 horas. El documento de la ESA incluye espectrogramas, representaciones visuales de las señales y son inquietantemente estructuradas. No son el tipo de estática aleatoria que esperarías de fenómenos naturales. Tienen características de señales moduladas, como si llevaran información. Suscríbete si te está gustando este video porque lo que viene ahora es aún más perturbador y necesitas conocer todos los detalles. La ESA intentó decodificar las señales usando técnicas estándar de análisis de comunicaciones. No pudieron extraer información coherente, pero eso no significa necesariamente que no haya información ahí. Podría estar encriptada. Podría usar un esquema de modulación que no reconocemos. O podría ser que estemos malinterpretando completamente lo que estamos viendo, atribuyendo intencionalidad a lo que en realidad es un fenómeno natural exótico. Pero aquí está lo que realmente levanta sospechas. Según el documento de la ESA, cuando informaron sobre estas detecciones a un comité conjunto internacional de monitoreo del 3I Atlas, se les instruyó explícitamente que no publicaran los hallazgos y que limitaran el acceso a los datos crudos solo a personal con autorizaciones de seguridad apropiadas. ¿Por qué? El documento no lo especifica claramente, pero cita preocupaciones sobre causar pánico público innecesario antes de que se pudiera establecer la naturaleza de las señales. Pánico público. Esas palabras son reveladoras, porque implican que alguien, en algún nivel de toma de decisiones gubernamentales, considera que hay información sobre el 3I Atlas que podría causar pánico si se revelara prematuramente. ¿Qué tipo de información causaría pánico? La respuesta obvia es evidencia de que el objeto podría ser artificial, podría ser controlado por inteligencia no humana. Pero aquí es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos y no saltar a conclusiones sensacionalistas. Clasificar información y limitar su distribución es un protocolo estándar en situaciones de incertidumbre, especialmente cuando hay dimensiones de seguridad nacional involucradas. No significa automáticamente que haya un encubrimiento de contacto extraterrestre.
podría significar simplemente que agencias gubernamentales están siendo cautelosas mientras intentan entender un fenómeno nuevo y potencialmente importante. Dicho esto, hay otros elementos de esta historia que no encajan fácilmente en esa explicación benigna. El tercero y más reciente documento filtrado, que apareció en Internet hace apenas 6 horas, proviene de una fuente completamente diferente: la Administración Espacial Nacional de China. Y revela que China no solo ha estado monitoreando el 3I Atlas de manera independiente, sino que también ha detectado anomalías que no ha compartido públicamente. Según este documento, que aún está siendo verificado por expertos, pero que muestra todas las marcas de autenticidad, China detectó lo que describe como variaciones microgravimétricas asociadas con el cometa. Esencialmente, fluctuaciones extremadamente pequeñas en la gravedad que no son consistentes con un objeto sólido uniforme de la masa estimada del 3I Atlas. Para entender por qué esto es significativo, necesitas saber que los objetos cósmicos, cometas, asteroides, planetas, todos tienen campos gravitacionales que corresponden a su masa y distribución de densidad. Si mapeas el campo gravitacional con suficiente precisión, puedes deducir la estructura interna del objeto. Puedes saber si es sólido o poroso, si tiene cavidades internas, si tiene regiones de diferente densidad. Las variaciones que China detectó sugieren que el 3I Atlas tiene una estructura interna extremadamente inusual. El documento describe la detección de lo que llama anomalías de masa negativa, regiones donde el campo gravitacional es más débil de lo esperado, como si hubiera vacíos o cavidades dentro del núcleo. Y esas cavidades no están distribuidas aleatoriamente. Según el análisis chino, están organizadas en un patrón geométrico, posiblemente hexagonal o cúbico. Cavidades organizadas geométricamente dentro de un cometa. Eso no ocurre naturalmente. Los cometas se forman por acreción gradual de material en discos protoplanetarios. Son objetos desordenados, heterogéneos, con distribuciones de densidad caóticas. No tienen estructuras internas geométricas organizadas, a menos que algo las haya creado deliberadamente. El documento chino va más allá y sugiere que esas cavidades podrían ser estructuralmente funcionales, posiblemente sirviendo como compartimentos para almacenamiento de material o como cámaras para procesos internos que aún no se comprenden. Es lenguaje técnico cauteloso, pero la implicación es clara. Los científicos chinos están considerando seriamente la posibilidad de que el 3I Atlas tenga una estructura diseñada. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Según el documento, China compartió estos hallazgos con Estados Unidos y la Unión Europea en noviembre, antes de que nada de esto fuera público. Y las tres potencias aparentemente acordaron no revelar esta información mientras continuaban investigaciones adicionales. Un acuerdo tácito de silencio entre rivales geopolíticos. Eso solo sucede cuando todos perciben que hay algo más grande en juego que la competencia nacional. Cuando todos reconocen que están enfrentando algo que trasciende la política terrestre. Ahora, tengo que enfatizar que todo esto proviene de documentos filtrados cuya autenticidad, aunque probable, no ha sido confirmada oficialmente por ninguna agencia gubernamental. Ninguna de las agencias espaciales involucradas ha comentado públicamente sobre estas filtraciones. La NASA emitió un comunicado estándar diciendo que no comenta sobre supuestos documentos clasificados. La ESA simplemente redirigió preguntas a sus comunicados de prensa públicos existentes. China no ha respondido en absoluto. Ese silencio en sí mismo es revelador. Si estos documentos fueran falsificaciones, esperarías desmentidos categóricos. El hecho de que las agencias estén optando por no comentar en lugar de negar sugiere que al menos algunos de los contenidos son precisos, aunque posiblemente hayan sido sacados de contexto o malinterpretados. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Hay básicamente tres posibilidades. La primera es que todo esto es completamente inocente, que las anomalías del 3I Atlas son fenómenos naturales exóticos que simplemente no hemos visto antes, que las reuniones clasificadas y los protocolos de seguridad son simplemente precaución rutinaria, que la reticencia a compartir cierta información públicamente es porque los científicos quieren estar absolutamente seguros antes de hacer afirmaciones extraordinarias que inevitablemente serán malinterpretadas.
Es una explicación razonable y, francamente, probablemente la más probable. La ciencia procede con cautela, especialmente cuando se trata de afirmaciones que desafiarían nuestra comprensión fundamental de la realidad. La segunda posibilidad es que el 3I Atlas es un objeto natural extremadamente inusual, pero las anomalías son lo suficientemente significativas como para justificar preocupación legítima. Tal vez las emisiones de energía, aunque naturales, representan algún tipo de peligro que aún no se comprende completamente. Tal vez hay radiación o partículas siendo emitidas que podrían afectar satélites o incluso la Tierra de maneras imprevistas. Eso justificaría protocolos de seguridad y reticencia a causar alarma pública prematura. Y luego está la tercera posibilidad, la que nadie en posiciones oficiales dirá en voz alta, pero que claramente está siendo considerada en privado. Que el 3I Atlas no es completamente natural, que tiene componentes o características que sugieren diseño intencional, que podría ser una sonda interestelar, un artefacto de otra civilización o algún tipo de objeto híbrido, natural artificial que desafía nuestras categorías. Si esa tercera posibilidad fuera cierta, incluso como una posibilidad remota que no puede ser completamente descartada, explicaría absolutamente todo. Explicaría el secreto. Explicaría la coordinación internacional entre rivales. Explicaría la cuidadosa calibración de qué información se revela públicamente y cuándo. Porque confirmar la existencia de tecnología extraterrestre sería literalmente el anuncio más importante en la historia de la humanidad. Y algo así no se hace a la ligera ni prematuramente. Pero sin evidencia definitiva, sin acceso a los datos completos, sin confirmación oficial de las agencias involucradas, todo esto permanece en el reino de la especulación informada. Especulación basada en documentos filtrados que parecen auténticos pero que podrían haber sido manipulados. Basada en patrones de comportamiento gubernamental que parecen inusuales pero que podrían tener explicaciones mundanas. Lo que sí sabemos con certeza es esto. El 3I Atlas es un objeto extraordinario que está desafiando múltiples aspectos de nuestra comprensión de física cometaria. Sabemos que está emitiendo energía en niveles comparables a estrellas. Sabemos que tiene volcanes activos expulsando moléculas orgánicas complejas. Sabemos que tiene características estructurales que son, como mínimo, muy inusuales. Y ahora sabemos, gracias a estos documentos filtrados, que agencias gubernamentales de múltiples países están tomándolo mucho más en serio de lo que sus comunicados públicos sugieren. En 9 días, el 19 de diciembre, el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra. Después de eso, comenzará su viaje de salida del sistema solar, eventualmente desapareciendo en el espacio interestelar. Esta es nuestra ventana para aprender lo que podamos. Y tal vez, solo tal vez, en las semanas posteriores a ese encuentro cercano, cuando se hayan recopilado todos los datos posibles, obtendremos respuestas oficiales a las preguntas que estos documentos filtrados han planteado. O tal vez no. Tal vez algunas respuestas permanecerán clasificadas indefinidamente. Tal vez hay cosas sobre el 3I Atlas que gobiernos han decidido que el público no necesita saber, al menos no todavía. Esa posibilidad en sí misma es inquietante porque socava la confianza en las instituciones que se suponen nos mantienen informados sobre descubrimientos científicos importantes. Pero también entiendo la posición en la que se encuentran esas instituciones. Si realmente están considerando la posibilidad de que este objeto sea artificial, tienen que proceder con extrema cautela. Un anuncio prematuro basado en evidencia incompleta podría causar pánico global, o podría resultar ser vergonzosamente incorrecto cuando datos adicionales proporcionen una explicación natural. Es un equilibrio imposible. Suscríbete si te gustó este video porque continuaremos siguiendo esta historia de cerca, documentando cada desarrollo, cada nueva filtración, cada pieza de evidencia que emerja sobre lo que realmente está pasando con el 3I Atlas. Esto es más que ciencia. Es un misterio que involucra gobiernos, agencias de inteligencia y posiblemente la pregunta más profunda que la humanidad puede hacer. ¿Estamos solos? El 3I Atlas puede no responder esa pregunta definitivamente, pero está forzándonos a confrontarla de maneras que nunca antes habíamos tenido que hacer.
Mantente informado, mantente crítico y mantente atento, porque los próximos días podrían traer revelaciones que cambien todo.